Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy, 15 de septiembre del 2022, a mitad del mes ya de septiembre. Como siempre es costumbre, en esta clase hacemos un pensamiento que nos quede para reflexionar. En esta ocasión está a cargo de Abraham Lincoln, que nos dice: Abraham Lincoln, nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque los espinos tienen rosas. Esto tiene que ver mucho con la manera que nosotros le demos vuelta a los asuntos. Ejemplo, estamos en el tranque, estamos en nuestro carro, tenemos aire, eso sí, gasolina, y le subimos el aire, le subimos la música y listo, a pasar el tranque de mejor manera que estresarnos, porque el tranque es parte de nuestra vida. Es un ejemplo. Y bueno, bienvenido a esta segunda conexión. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer el repaso acostumbrado de la primera unidad. Vamos a ver esta segunda unidad que contiene. Son unos temas principalmente de refuerzo y un tema que me gustaría que desarrolláramos. Y vamos a ver las actividades a realizar. La semana pasada, ¿qué vimos? Vimos esos conceptos básicos del lenguaje audiovisual. Hablamos de estas imágenes, conversamos, compartimos, vimos características similares de qué se trataba cada una, qué representaba. Un segundo aquí para expandir la imagen. Siento que se recorta en la presentación. ¿Qué representaba? Y vimos todo lo concerniente, los temas que desarrollamos. Hablamos de comunicación, de medios audiovisuales, definimos bien los medios audiovisuales. Hablamos del lenguaje audiovisual importante en estos medios y cerramos esa sesión con el formato y género. Siempre estos temas fundamentales en nuestra carrera y son temas que se les da diferentes enfoques. Quizá unos más prácticos, otros más teóricos. Lo importante es obtener la mayor información, puesto que esta teoría es, como siempre le he dicho a los estudiantes, a ustedes también, que la teoría es nuestra base. Es como cuando vamos a cocinar. Nosotros tenemos una receta. Esa receta es la que nosotros desarrollamos y después le ponemos el toque nuestro a cada producción. Eso es importantísimo. Hablamos de la comunicación, los elementos que involucra. ¿Por qué hablamos de comunicación? Porque siempre en nuestra carrera estamos comunicando. Esa es la finalidad de llevar un mensaje con una intencionalidad y llevárselo a un determinado grupo que viene siendo nuestros receptores, nosotros como emisores o parte del equipo de los emisores, digámoslo así, porque muchas veces son, digámoslo así, de cuña, con un carácter publicitario, y nuestro trabajo es llevar esa idea del anunciante a la mente, principalmente del consumidor, del usuario, del perfil que tengan ellos como su usuario, su target. Hablamos de estos términos, de estos dos elementos. Hablamos de los medios audiovisuales. Hablamos un poco de cada uno, de lo que es el cine, la televisión y los medios digitales. Hablamos también de que siempre en nuestras producciones tiene que haber en nuestros trabajos, tiene que haber, poco a poco se tiene que ir perfeccionando esto en el audio, y es las características de un material audiovisual profesional, independientemente de lo que estemos, del medio que estemos utilizando. La idea es que tener el audio correcto, el plano, y que sea limpio en el video, la exposición correcta. Obviamente eso es adecuado a el guión, porque si estamos haciendo una película y la escena conlleva
un tema oscuro de misterio, obviamente que nos atenemos al guión, los colores que sean los adecuados, y hablamos de la temperatura del color, eso lo vamos a ver un poquito más en la unidad que vamos a estar hablando de iluminación, nuestras imágenes enfocadas, tratar de no utilizar, si estamos utilizando, y una de las desventajas creo que de todos los celulares, el foco es como es un lente y tiene zoom digital y tiene todo algo como muy automático, no controlamos el enfoque. Y la idea es que nosotros controlemos el enfoque, determinar qué parte queremos mostrar enfocada en nuestros planos, en nuestras escenas. Y la estabilidad, importantísimo, siempre también apegado al guión. Porque digamos que tenemos que, y para cerrar este tema aquí, en el guión nos exige en una escena de nerviosismo, de intranquilidad, ahí sí obviamente vamos a tener intencionalmente vamos a tener una toma con la cámara al hombro, como se dice, sin mucha estabilidad, para generar ese efecto en la audiencia. Hablamos de los aspectos morfológicos, qué tan importantes son, cuáles son los que lo componen. Hablamos de los aspectos sintácticos, esas partes, cómo hablamos de los planos, de los ángulos, de los movimientos. Importante cómo vamos a llevar esa idea. También los aspectos semánticos. Interesante cómo las imágenes tienen un significado y cómo la secuencia de las mismas a través del montaje nos dan una idea de algo. Y el aspecto estético, cómo conjugar todos los elementos y que se vea de la mejor manera posible o de la manera que planificamos en el guión, en la preproducción. Morfológicos, sonorovisuales, sintácticos, sabemos ya que son los planos, ángulos, movimientos, etcétera. Lo semántico tiene que ver con la denotación, la connotación. Los estéticos tienen que ver con la percepción y la significación. Hablamos de género, que es lo que le da una orientación al público de qué se trata nuestro contenido, y de nuestra parte es la manera que nosotros le damos digamos, una clasificación del contenido que vamos a desarrollar, en qué género se mantiene. De eso tuvimos una actividad. Y el formato es la manera, y siempre que de repente no estamos muy claros, hay momentos que se tiende a confundir. El género es, digamos, ya el contenido, o sea, hacia quién cómo lo vamos a mostrar. O sea, qué contenido, perdón, qué contenido tiene. O sea, si es de humor, si es informativo, en fin. Y el formato es cómo vamos a presentarlo, cómo vamos a dosificarlo. Si es en serie, si digamos que el género es humor, en el formato debe ser, ¿cómo lo vamos a presentar? Como una serie, como un reality, puede ser un reality, puede ser una película, en fin. Y en lo digital puede ser un reel. En esta ocasión vamos a hablar, y quisiera que me acompañaran también en la parte de la segunda unidad del documento que tienen ahí. Vamos a estar hablando un poquito de la idea, el guión, y también le hice una salvedad, el personaje, y poco a poco vamos a caer en el personaje, y les voy a explicar la intención del porqué de hablar de el personaje. En cuanto a la idea, déjenme cambiarle la gráfica. ¿Qué podemos decir? Aquí tengo los temas que vamos a estar tocando. No vamos a ahondar tanto en los tipos de guión, pero sí es importantísimo mencionarlos y de manera genérica tocarlos. Estos son los temas que vamos a estar viendo en esta unidad, y que están distribuidos también están plasmados en el documento PDF que tienen ahí en la segunda unidad. De la idea, tipo de guión y su importancia,
la etapa y estructura del guión cinematográfico y el personaje. Para estructurar un mensaje, y eso tiene que ver, o sea, cómo vamos a desarrollar un mensaje independientemente del medio, estamos claros que es imprescindible saber qué se quiere expresar a través de él. Aquí entra en juego una cantidad de conocimientos que se tenga la persona, o sea, el que está desarrollando la idea sobre lo que escribe. Antes de dar un orden al mensaje, debe tener en mente, la mente la debe tener repleta de esa información sobre el tema. Cuando elegimos el tema que vamos a desarrollar, el conocimiento puede venir de muchas fuentes y es aquí donde vamos a estar tocando el tema de experiencia personal, también puede venir de trato con los demás, la lectura de la prensa, o sea, leyendo, o literatura también. Debemos diferenciar la idea inicial, es cuando arrancamos o sea, la idea que es el punto de partida original del desarrollo de un guión, y esto nos enfocamos un poquito más a la temática de los guiones que tienen una estructura, generalmente el guión cinematográfico, y tiene que, es el punto de partida, puede ser cualquiera o a veces una anécdota, de ahí sale una idea, una frase, una imagen, una sensación, un presentimiento, incluso cualquier otra cosa que nos motiva a iniciar un proyecto audiovisual. Vamos a ver esas ideas cómo surgen. Y lo que con frecuencia en la práctica profesional se denomina como el logline, eso hablando del guión, porque se confunden estos temas, la idea con el logline. El logline ya viene siendo un resumen en una sola línea y específicamente en el guión cinematográfico, o sea, decimos de qué se trata, quizás se puede decir toda la película, toda la historia, si hace una serie también, toda la idea, toda la hacemos en una sola línea, eso se conoce como logline. Entonces, la idea viene siempre como de, hay que estimular la curiosidad para ir desarrollando esa creatividad. Entonces yo le tengo, imaginémonos, estas dos hamacas, están viéndolas, son dos hamacas vacías, ¿cierto? En la playa. Ahí de una vez nos preguntamos que, o sea, solamente con la imagen, ustedes céntrense en la imagen, salen muchas preguntas. De repente, ¿quiénes pueden ocuparlas? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué los llevó a estar ahí, a esa gente, a esas personas? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué les une? Puede ser trabajo, puede ser amistad, en fin, ¿y qué les separa? ¿Cuáles son sus deseos, sus sueños o sus frustraciones? O sea, vienen tantas ideas y simplemente estamos viendo una imagen de unas hamacas en la playa, ¿cierto? Vienen muchas ideas, vienen muchas, y principalmente para estimular eso es la parte de la curiosidad, de la imaginación, para ir desarrollando una idea. Ahí podemos, con esta imagen podemos desarrollar muchas ideas. Otro ejemplo también que les tengo preparado aquí en un pequeño ejercicio mental, mi ejercicio mental, tiene que ver con esto. Imagínense que ustedes van pasando por ahí y ustedes pasan por el tinaco y se asoman o por ahí entre las cajetas. Hay una cartera, está tirada, está dentro del tinaco. Y ahí de una vez la mente comienza a trabajar, ¿cierto? Nos motiva a saber si la cartera fue robada, ¿saben? Uno va a pensar, se robaron la cartera y la vaciaron y la tiraron ahí. Si fue su novio, nos vamos más allá todavía, que se la arrebató al descubrir en él algún objeto. Y aquí le metemos un poquito a la imaginación, ya sabes, le damos rienda suelta a la imaginación. Al descubrir en él algún objeto que deletaba lo de la delataba con una infidelidad, un secreto, o simplemente si una mujer se aburrió y lo votó, la votó. O sea, hay tantas causas aparentemente intrascendentes y que sin embargo
siempre tienen un misterio. Eso tiene que ver con la creatividad. Un tercer ejemplo que les tengo preparado. Imagínense, o sea, con esta imagen. Exacto, Kenia. Sí, puede haber muchas cosas. O sea, está el cadáver, viste la cartera solamente, ¿cierto? ¿Ves? Eso es correcto. O sea, la mente de una vez utilizando imágenes. Por eso ustedes pueden inspirarse en imágenes cuando no tienen ideas. La idea es esto es un ejercicio mental y ustedes van buscando imágenes, fotos, etcétera. Y es una de las maneras para desarrollar las ideas. A veces nos trancamos en esto. Y miren esta imagen, ¿qué les parece? Una pareja en una actitud amorosa, están ahí charlando, se toman el café en una terraza y de repente la conversación, nosotros estamos, digamos que esto puede ser en la vida real, estamos a un lado, estamos invitados, digamos que un restaurante, y nosotros estamos del lado de acá viendo, y estamos viendo a la pareja normal, romántico, y de repente se puso turbia la cosa, se puso turbia la cosa, se puso tensa, poco a poco, nosotros estamos viendo de lejos, nosotros no estamos, ahí vienen muchas preguntas a la mente, muchas cosas. Cierto, la mente del ser humano es así. Y nosotros como realizadores, productores, directores, nosotros tenemos que saber sacarle, digámoslo así, el provecho, el jugo a las situaciones. Esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, no que seamos los protagonistas, sino que estamos observadores. Y de repente se pone turbio el ambiente, se acalora y adivinen quién. Aparece un tercero. Ya tú sabes, la mente comienza a trabajar y nosotros viendo, como se dice, viendo la situación desde lejos, los toros de la barrera. De repente incluso estamos en nuestra casa o en un hotel y de repente se ve para abajo una terraza, también puede ser, y ustedes ven toda esa situación, aparece un tercero y se pone más violento y la mujer llora y la misma situación ya empieza a atraparnos, ya nosotros queremos ver qué vamos a hacer, qué nuestro interés va a crecer si de repente los hombres se enfrascan y bueno, en fin, pueden pasar una cantidad de cosas, porque la idea es un concepto claro, simple, concreto, que se relaciona directamente con el tema central. Y yo les quiero decir que las ideas, y esto basado en investigaciones de libros de expertos, principalmente escritores de guiones, guionistas, las ideas no surgen de la nada. Louis Herman, un guionista, construyó lo que llamó 4 ideas, y ese cuadro será una de enorme ayuda. Podemos investigar sobre eso. También existen 6 campos, que los voy a dejar ahí, en donde probablemente podemos encontrar una idea y vamos de izquierda a derecha. Cuando la idea es seleccionada, ¿qué decimos cuando la idea es seleccionada? Este tipo de idea surge en nuestra memoria o vivencia personal, como en los momentos en que lo soñamos despiertos. Cuando estamos ahí, tenemos la idea, es de naturaleza absolutamente personal, surge de adentro, de nuestros pensamientos, de nuestro pasado reciente, remoto. Esa es la idea seleccionada. Puede surgir también la idea verbalizada. ¿Cómo es la idea verbalizada? Es la que surge a través de lo que alguien nos cuenta, ¿cierto? A nosotros nos cuentan algo, un caso, un comentario, un fragmento de una historia que escuchábamos en el elevador quizás. Es una idea que surge de algo que oímos. Vamos desarrollando. ¿Sabes qué? A mí me cuentan algo y mira, me pasó esto, y ya la mente comienza a trabajar y está bueno como para un corto, está bueno como para una serie, está bueno quizás para hacerle algo de publicidad. Esa es una idea verbalizada.
Otro campo que podemos ver es la idea leída. La idea leída también le dicen que es gratuita, aquella que surge en el momento en que estamos leyendo un periódico, una revista, un post, sale esa idea, o un panfleto incluso que nos dan en la calle. Esa idea es la idea leída. También le dicen la idea gratuita. La idea transformada, este cuarto campo donde podemos encontrar ideas, ya no surgen de la nada, ya la idea viene seleccionada, verbalizada, puede ser leída, puede ser transformada. Es básicamente una idea que nace de una ficción, de una película, de un libro, de una obra de teatro, que no debe confundirse con plagio, porque la idea, y esto tiene que ver cuando ustedes escuchan la palabra guión adaptado, no se confunda con plagio porque el plagio es la transcripción literal de una o parte de una obra. Entonces, cuando hablamos de una idea transformada y obviamente se escribe el guión adaptado, ustedes van a ver quienes son fanáticos y quienes son de la literatura, de leer libros, digamos, de Harry Potter, si se dan cuenta, incluso de cómics, si se dan cuenta, las películas son basadas, no son tal cual, sí utilizan personajes con la licencia de quienes lo crearon, pero sí es una idea transformada. Cuando vemos que la historia es basada en una novela, es una idea transformada. La idea solicitada, que es, creo que con unas que se van a topar bastante, es una idea realizada por encargo. Un productor nos pide un guión sobre la historia, o sea, vamos a desarrollar la historia del baloncesto, un ejemplo, para una película, un film educativo, un corto, y a partir de ahí pensamos en el tema y vamos desarrollando. Desarrollate algo de baloncesto, entonces ya tú vas pensando, bueno, ya tenemos la idea, ya me dieron la idea. Es una película, podemos hacerla tipo documental, podemos poner la historia, podemos el personaje central, un profesor de educación física, un entrenador, o podemos poner un grupo de estudiantes, o podemos poner dos equipos, en fin. Vamos a poner muchos y ahí vamos a ver el tema más adelante del personaje. Entonces es una idea solicitada. Es más o menos que tiene que ver con el proyecto final. El proyecto final es una idea solicitada. La idea investigada es cuando ustedes, ahí está la palabra, o sea, palabra central, cuando ustedes comienzan a buscar qué hace falta. Y eso tiene mucho que ver con cuando ustedes ya están desarrollando programas, espacios, contenidos en medios de comunicación, televisión, etcétera. Ustedes tienen intenciones de desarrollar, ustedes tienen que investigar. ¿Sabes qué? Quiero hacer un programa de cocina, un ejemplo, que es lo más común. ¿Sabes cuántos programas de cocina hay? ¿Realmente necesitamos cocina? ¿O qué tal si hay un programa de quiero hacer un programa de construcción, un ejemplo, que enseñen albañilería, un reality de albañiles, un ejemplo? O sea, tantas ideas que surgen, entonces ustedes comienzan a investigar. ¿Sabes qué? Creo que no hay, comienzan a buscar por fuera y es el tipo de idea investigada. Son los campos donde pueden surgir las ideas. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Qué les parece este tema? Lo habían abordado anteriormente con profundidad. Ya les da unas luces de cuando van a desarrollar sus proyectos. La idea es que sea lo más práctico posible y parte de eso tiene que ver con la asignación para esta semana. Continuamos, muchachos. Los guiones. Siempre venimos escuchando de guiones. Otra vez guiones, sí. Hay que estar claro. Porque yo he hecho las preguntas y muchas veces no me saben contestar. No digo que este grupo, o sea, no sabemos. Y un guión es tan importante, y eso lo vimos en una asignatura, como en la preproducción toma relevancia y cómo ese guión se va reescribiendo a lo largo de la producción. No es que es algo tampoco que está escrito en piedra. La idea es que no se modifique o sea, no se modifique mucho, pero sí va a ser nuestra base. Cuando ustedes desarrollen su proyecto final, deben tener
un guión en el cual trabajar, por ejemplo, las preguntas, y las preguntas van a salir del personaje. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y sí me adelanto en eso y utilizar el guión. Cuando siempre hablamos de guión y la gente normalmente lo relaciona con el cine. Siempre decimos guión en general. No hablamos de, quizá ya aquí tengo un poquito más de especialización, pero en general la gente sabe de cine y el texto que siguen los actores, de teatro también lo confunden. Y ciertamente hemos visto a lo largo de la carrera que todo producto, todo lo que ustedes quieran desarrollar, lleva un guión para hacerlo de la mejor manera. Y es el esquema básico con el que trabaja un profesional audiovisual. Otra cosa más que podemos ver, que a partir del guión se detectan las necesidades de la producción, la complejidad técnica, la coherencia de la historia que vamos a contar y el arte de las imágenes que se quiere plasmar. Podemos hacer referencia a una serie de formatos diferentes entre ellos. De todas formas, podemos englobarlo en el nombre de guión, porque todos ellos comparten el mismo objetivo y también diferentes características importantes. Importantísimo el tema, siempre, el tema del guión. ¿Qué podemos hablar? Que cuando hablamos de guión, no es un único documento. Existen muchos tipos, como ya hemos visto, y eso va a depender de lo que ustedes vayan a desarrollar. Lo que ustedes vayan a desarrollar, el tipo de guión que vayan y que más se adapte, que les brinde esa, digámoslo así, esa base y que les brinde también la versatilidad, cómo ustedes pueden combinarlos, cómo ustedes pueden combinar estos tipos de guiones. Las grandes producciones acostumbran a realizar varias versiones, como segundo punto que estamos hablando aquí. Y muchas veces, y eso depende, porque no podemos tener un guión tan preciso cuando vamos a hacer un reportaje de la naturaleza o vamos a calle. Sí tenemos que tener en mente las tomas que queremos porque es algo del momento. Eso sí, y siempre les recalco, ya el guión se convierte en algo mental. Imagínense que ustedes van a hacer una cobertura de tipo comercial. Esa cobertura de tipo comercial es la inauguración de un restaurante. Toda imaginación. ¿Y qué pasa en esa inauguración de restaurante? Ustedes deben, o sea, y es un espacio pagado. Esto se llama en televisión y en los espacios se llama como gacetilla, que regularmente consta de un clip de máximo un minuto cuando usted ve en la televisión el AV, anuncio vendido, referente a un evento específico de una marca de un cliente. El cliente paga para que le cubran el evento, pero se cubre de tipo y se inserta regularmente en los noticieros al final del corte comercial o al inicio. No se presenta como una noticia, más queda, digámoslo así, maquillado, disfrazado en el bloque de noticias en el corte comercial. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque ese guión debe ser mental, muchachos. Ya ustedes saben, ustedes tienen su equipo listo, pongámosle que tienen el talento, o sea, la presentadora, no van solos, una presentadora, un presentador, y ustedes son camarógrafo, director, realizador, iluminador. Va a suceder y no van a tener tiempo, o sea, eso pueden ser asignaciones del día. O sea, llegaron ustedes frescos en la mañana, 8 de la mañana, y tienen sus asignaciones propias del día, y de repente surgió una gacetilla y dice, hey, necesito que vaya, que agarre con esta muchacha o con este muchacho y se vayan para el restaurante X que va a inaugurar ahora a las 7 de la noche, un ejemplo. ¿Qué hacen ustedes? Ya ustedes saben, mentalmente ya ustedes no tienen que hacer ningún guión. O sea, quizás ya y si ella para allá tiene que ser mucho más rápido, quizás repasar con la presentadora el texto que tiene que decir, mencionar la marca y listo. Incluso eso se hace en post. Por eso que no, en el momento de la cobertura, más que todo es ya algo mecánico.
¿Qué imágenes me tienen que traer? Digamos que ustedes son el camarógrafo y yo estoy acá de editor, yo estoy esperándolos con las imágenes. ¿Qué imágenes me tienen que traer, por decirlo así? Regularmente ustedes son los que mismos los que editan, pero bueno, ¿qué imágenes me tienen que traer? La imagen de el local, la toma abierta, un plano abierto, plano general, planos medios de los personajes principales, planos medios, planos enteros, dependiendo de la actividad. Si hay un podio, ahí le hacemos un plano medio, planos de detalles en corte de cinta, a veces hacen varios cortes de cinta simultáneos, entonces hacemos rápidamente la toma abierta, tenemos que tener habilidad al momento de manejar la cámara, toma abierta, plano abierto y rápidamente cerramos la toma y tenemos plano cerrado, o si no lo hacemos en post. Si tenemos buena calidad, podemos editar y cerrar la toma ahí. En fin, y obviamente la presentación de la presentadora que sale en cámara, que estamos aquí en la cobertura, en la inauguración de este restaurante, esta cadena, etcétera, etcétera. Entonces, regularmente todo es mental. Usted tiene que manejar eso. El guión se convierte en algo mental. Cómo ir desarrollando e ir poco a poco con esa cobertura. Condensarlo en un minuto. ¿Qué tanto grabar? Y vamos a repasar, si se dieron cuenta, la lista son los guiones como se han dividido. El cinematográfico es el que estamos hablando un poco más, porque expresa en palabras cómo será el trabajo. Ustedes van a ver en mucho detalle. Tiene una estructura muy, muy, muy rígida, digámoslo así, en el sentido y en la estructura física. Es un documento central sobre el cual se decide si un proyecto sale adelante o no. Lo primero que se hace en un film es un guión detallado de todo. Entonces ahí nosotros hacemos el desglose y vemos, ejemplo, aquí de exterior, calle de día, ya sabemos que hay tomas de día. Y en fin, hacemos la división y vemos si es factible o no. Por eso que ese guión cinematográfico tiene que estar bien detallado. ¿Qué más les puedo decir de este guión? Aproximadamente los expertos y está calculado por por la tipografía y el espaciado que es específico de este guión. Time New Roman 12. Un minuto, una página equivale a un minuto. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer un corto, mínimo tiene que tener 30 páginas por ahí, o sea, máximo 30 páginas y cada página es un minuto. Y el contenido se divide, como hemos visto, o sea, inicio, ese es como toda historia. Inicio, viene el desarrollo, son como las primeras 10 páginas por ahí, viene el tema central desarrollándose y el desenlace. Y tiene una cantidad de páginas específicas. Por un minuto equivale a una página aproximadamente. Y eso también para el largometraje, la película que estamos acostumbrados a ver, hasta 2 horas, serían 120 páginas, 2 horas aproximadamente. El guión literario, ya sabemos que tenemos este tipo de guión, se acostumbra el primer paso para crear lo que vamos a hacer en el video. Y ponemos la escena, lo hacemos en 2 columnas. Describe de manera clara y precisa la información necesaria. Sus descripciones son simples, pero también suficientes para imaginar qué y cómo pasará la acción. Se dan cuenta aquí que pueden ampliar. Son claras. Está siempre pensado en términos visuales. Esa es la diferencia, es el guión literario. En caso contrario, puede dificultar el hecho de llevarlo a la pantalla. Debe ser así. Escribe lo audiovisual desde el punto de vista de escenas. Algo parecido al que vimos el cinematográfico, pero la distribución es distinta en la página. Como ustedes ven esto, este es un guión literario. El guión técnico, como la palabra lo dice, es específico del formato de video. Vamos a hacer en video. Y define lo audiovisual desde el punto de vista de la secuencia. Suele desarrollarse a partir de un guión literario, por lo tanto, es considerada su evolución. Aquí vemos la secuencia, plano, el primer plano,
qué va a pasar en ese plano, si hay audio, si hay texto y qué tiempo nos va a demorar. El guión ilustrado o storyboard conocido se utiliza para, es más conocido como el storyboard, utiliza las imágenes para describir el futuro audiovisual. Básicamente consiste en un cómic, es como si fuera un cómic sencillo, ya todo lo hemos visto y lo vamos ubicando y vamos a poner la escena y ponemos la descripción abajo. Eso nos funciona mucho cuando tenemos ideas que vamos a desarrollar mentalmente, sí lo podemos hacer incluso sobre una hoja blanca, si no tenemos tiempo, vamos dibujando más o menos lo que queremos y vamos desarrollando los planos y vamos viendo más o menos. Y eso se lo podemos entregar, obviamente lo pulimos, se lo entregamos a un editor para que termine o sea, su trabajo del montaje. El rundown escaleta, este es utilizado específicamente para espacios básicamente en vivo. El rundown, el nombre es por el software que utiliza, ese es un software especializado y, por ejemplo, cuando vemos las líneas, todo esto está en red, o sea que esto es parte de lo que aquí se va armando, digamos que es un programa de tipo Hello, y aquí tienen los bloques. Si quieres un shot, un video un ejemplo de los Rabanes, lo tienes aquí porque tienes una entrevista, tienes el video. Y si no está listo, como todo está en red, te sale en rojo. Ya ustedes inmediatamente cuando están realizando, te van a ver, bueno, que no está. Sáltatelo o no lo pongas. Porque suele pasar, porque estamos, digamos que es un programa en vivo y todo está en red. Y el editor de momento se le trancó la máquina o no pasó por ahí y eso pasa. También a este software está conectado el prompter del presentador y las modificaciones que ustedes vayan haciendo ahí se hacen en el prompter. O sea, el texto que está leyendo el presentador, y es importantísimo que siempre tengan un libreto de respaldo para sus presentadores escrito o tablet por lo menos, pero aparte que no esté en red. Puede ser una tablet o puede ser, bueno, escrito impreso, eso ya no se hace hace mucho tiempo, pero hay quienes tienen ese estilo todavía de la vieja escuela, pero sí que tengan un libreto para que no, si digamos que se cae todo esto, y como ya les expliqué, se les cae esta escaleta, también se dice escaleta, que no se confunda con la escaleta de cine. El rundown se le cae esto y no puede ser que el que está allá, como en buen panameño, o sea, va a quedar mal, ¿no? Tiene que ir desarrollando, el show debe seguir y quienes están en pantalla deben sentir el máximo apoyo de ustedes que están tras las cámaras, que ustedes son la mente, los realizadores, productores, asistentes, en fin, operador de prompter también puede ser. Ustedes deben darle ese máximo respaldo a ellos porque ellos son la cara del proyecto. Eso si es un programa en vivo, un noticiero, un programa de espectáculos, de opinión también puede ser. Hay unas etapas, les quiero compartir también que hay unas etapas, eh, como les digo, etapas cuando se va a estructurar el guión. Y me tomo la licencia de citar, y se los puse, Robert Mackie, un guionista, autor, docente, aclara el punto muy importante y que dice, dos puntos, el guión propone principios, no normas. Las normas dicen se debe hacer de esta manera. Sin embargo, los principios se limitan a decir esto funciona. Y ha funcionado desde que se recuerda. La diferencia resulta crucial. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes deben tener un guión que de cierto modo sea, obviamente tiene reglas porque tiene lógica, tiene secuencia, pero de cierto modo hay que darle un poquito de flexibilidad también al momento de desarrollarlo, entender que es un equipo que están desarrollando y si hay ciertas variaciones y saber presentarle eso, que son principios, no reglas. El tema del guión es que son un principio que da resultados, sí, y específicamente del guión cinematográfico, que conlleva, por decirlo así, un poquito más de trabajo, de desarrollo. Un guión puede durar mucho tiempo, meses, años incluso,
desarrollarlo, escribirlo, reescribirlo. Muchas veces son varios guionistas que se reúnen. La escritura de guion exige una disciplina específica, debe avanzarse por partes. Se trata de una construcción que obedece a una estructura lógica. Y Sid Field, otro guionista, dice que escribir un guión es un proceso paso a paso, un paso a la vez. Primero encuentra un tema, después estructura la idea, enseguida define los personajes importantes, más tarde busca los datos que hagan falta, seguidamente estructura el primer acto y Sid Field da una estructura de cómo se cuenta, cómo se desarrolla una historia a través de actos, luego el acto segundo y el tercero. Cuando el primer borrador esté listo, se hace una revisión profunda y realiza los cambios necesarios para ajustarlo a la dimensión adecuada. Por último, es preciso pulirlo hasta que éste esté listo para ser visto por todos. Y cierro comillas. En cuanto a la preparación, el guión es una narración ordenada de la historia que se desarrolla. Y créanme que los contenidos, y específicamente, y eso lo podemos adaptar tanto en la ficción, cuando hablamos de ficción, hablamos de lo no noticioso, de lo no informativo, por decirlo de un modo, y la ficción, que puede ser entretenimiento, puede ser comedia, en fin, podemos adaptarla y tiene que ver mucho con contar una historia. El tema y un déficit de la historia, o sea, de una producción es la historia. Muchas veces vamos al cine o vemos una serie que, sabe, que no nos engancha, no nos engancha. Y no tiene que ver con los efectos porque tiene la última tecnología, la mayor calidad, pero descuidaron la historia, esa parte del mensaje. Y al comenzar a crear un guión es preciso, y por eso que es la parte esta de la preparación, vamos a preguntar y vamos a decir, y nos vamos a tener qué, de salida es el qué vamos a contar. Y vamos de arriba hacia abajo, muchachos, en esta pequeña gráfica. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué se contará? El tema que se abordará y la idea o ideas sobre este argumento queremos plasmar en el film, en la serie. Es imprescindible tener muy claro lo que se quiere decir. Tenemos que estar claros ahí. Entonces ahí entra, ok, tenemos la idea. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes? Los protagonistas, ahí vamos definiendo los secundarios y la forma en que sería definido dramáticamente, sus características físicas y psicológicas. Hago una pausa en cuanto a historias y personajes. Yo les recomiendo que no tienen nada que ver en Netflix. Hay una producción de aproximadamente, creo que tiene 20 años, pero está muy bien realizada. Yo siempre la utilizo de referencia, Pedro el Escamoso. Se van a reír, pero una historia bien desarrollada con unos personajes bien definidos. Tiene sus partes serias, sus partes jocosas, obviamente es una serie novela, que se le llama, y eso lo transmitieron aquí en Panamá hace muchos años. Entonces, si no tienen nada que ver, los invito a ver por lo menos un capítulo y van a quedar enganchados con la historia. Y eso tiene que ver mucho con los personajes y la idea. En el tercer punto vamos a ver el cómo. Ya nos tenemos la idea, ¿cierto? La idea, quiero hablar de mecánica, ¿ok? Personaje, Javier, él o Juan, el mecánico. Bueno, Juan es un joven mecánico, ahí lo definimos, ¿cierto? Pero después el cómo, o sea, de qué se va a tratar, es el género. ¿Cómo responde al género? ¿Qué género utilizaremos? Ya tenemos la historia, o sea, la idea. Vamos a hablar de mecánica. Tenemos a Juan, el mecánico, un estudiante, un estudiante, etcétera, etcétera, es mecánico, está estudiando para medicina, se paga su estudio, pero sabe su mecánica, un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una serie, a través de un corto, a través de un largometraje, en fin. ¿Cuándo? ¿En qué época? Puede ser
presente, puede ser en el pasado, puede ser la historia de Juan, el mecánico que estudió para ser médico. Es un largometraje, una película en los años 30 en la ciudad de Panamá, por ejemplo. Ya ustedes ya tienen esos argumentos. Entonces, básicamente, en esa preparación de ese guión va a desarrollarse de esta manera. Cuando ustedes tienen esa estructura, es mucho más fácil desarrollar su idea. Y eso aplica, ya les digo, serie, o sea, el tema que ustedes quieran desarrollar. Más o menos esta es la estructura y bueno, ahí se las dejo también está en el documento, en el PDF. Y siempre les digo que la historia nos engancha, está bien escrita, ok, pero hay un factor importantísimo que es el personaje que le he estado mencionando toda la noche, del inicio. Y viene a ser como la personalidad y aquí les cambio la página, viene a ser como la personalidad y aplica a las personas con un carácter definido que aparecen en una narración. Un personaje tiene que poseer todos los valores que se consideran universales, o sea, los valores morales, éticos, religiosos, políticos, etcétera, y también los llamados personales, que solo tienen significación en aquel personaje específico, o sea, si tiene una obsesión por el trabajo, manía y por el orden, etcétera. Podría decirse que todos los personajes, más que por sus virtudes y cualidades, pueden ser construidos a partir de alguna carencia, cuando usted va a desarrollar un personaje. Y la creación de un personaje le funciona, ya les digo, para su idea de sus cortos, sus películas, series. Cuando van a hacer un casting, ya ustedes tienen un personaje casi definido. O sea, no solamente nos llevamos por la apariencia de la persona. Entonces, cuando ustedes tienen un personaje definido, si ustedes van a hacer, y voy al ejemplo que se me ocurrió, pues bueno, el reality de, por ejemplo, el reality de construcción, pues si ustedes van a tener un arquitecto, van a tener cinco, qué sé yo, tres albañiles, en fin, ya ustedes van a tener un perfil definido que ustedes quieren de ese, teniendo en mente el personaje y cómo, porque realmente viene siendo una historia narrada de otra manera, solamente que está en formato reality. Por ejemplo, que elegimos hacer un reality de albañilería, de construcción, puede ser también de carpintería, etcétera. Pero ya ustedes tienen al momento de elegir, y los presentadores también, ya ustedes tienen un perfil definido, más o menos lo que quieren. Ahí la apariencia obviamente viene siendo casi, o sea, lo de menos, ¿no? O sea, en cuanto a presentadores, pero sí ya tienen un perfil definido. Y cuando hablamos de construir un personaje, muchas veces las debilidades, y miren lo que está subrayado, de los personajes nos ayudan a construir personajes más complejos y menos ideales. Cuando nosotros tenemos, miren, cuando hacemos una serie, escribimos para una serie, un guión para una serie, tenemos una idea para una serie, el personaje, la historia gira alrededor del personaje. Y si no tenemos personajes sólidos, por eso que les puse por ahí una imagen de alguien, que por ahí la van a ver, si no tenemos personajes sólidos, profundos, que ustedes sepan, que el escritor sepa todo, absolutamente todo ese personaje, se nos cae la serie y no tenemos para seguir las historias e historias alternas. Sucede también así ya es un poquito más equilibrada la balanza con el tema del fin, del largometraje. Pero en fin, el personaje siempre hay que meterlo como se dice, en conflictos. La idea de la historia es desarrollar un personaje y muchas veces el personaje debe tener un arco de crecimiento. O sea, cómo comienza no debe ser, regularmente no debe ser como termina. El ejemplo por ejemplo, el convicto que era malo al inicio, después ya usted, o sea, la clásica historia, cae en la cárcel, ve cosas, le pasan cosas, tira puñete con todo el mundo y después queda redimido y en fin, es una buena persona al final de la película. Ese es un ejemplo. Entonces, eso es muestra del arco del personaje, cómo inicia y cómo termina.
Otra cosa tienen que saber es de dónde son. Primero tienen que saber las debilidades. Ustedes como, y eso tiene que ver con la actividad de esta semana. Y es sencilla la actividad, más de creatividad que otra cosa. Los personajes nos ayudan a construir personajes más complejos, y habíamos hablado de eso, las debilidades. También tienen que saber de dónde son. Cuando usted responde a esa pregunta, de dónde son, nos ayuda a comprender de dónde viene, es decir, el contexto que le hacen, que le da sentido a la historia, su contexto emocional, cosas que lo han marcado. Y eso lo vamos a ver con los rasgos que vamos a ver en la ficha del personaje. A dónde van también es importante. O sea, tiene que ver como con los objetivos del personaje, no es un protagonista que, si es el protagonista, como, o sea, hacia dónde va. ¿Qué puede hacer para sorprenderte? Una pregunta importante también. Es una forma de expresar que tenga una vida propia los personajes, por decirlo de alguna manera, que reaccionen de forma que no sean de todo previsibles. Ejemplo básico ahí, la joven, la joven, la joven introvertida, que de repente va a la fiesta y bueno, se desinhibe, no precisamente por el alcohol, y bueno, comienza a bailar, etcétera, y con las amigas y todo muy chévere. O sea, algo así, ¿no? ¿no? Que cierto tipo de género de música la pone así, ¿no? Y, en fin, es la idea de conocer tanto y desarrollar tanto al personaje para tener una historia de peso. La conducción de los personajes junto con las acciones que configuran el destino y carácter del personaje dan como resultado una historia y da para secuelas. En fin. En cuanto a esos personajes, hay tres factores que debemos considerar en esta configuración. O sea, cuando vamos a desarrollar un personaje. El factor físico, esa información la deben manejar ustedes. O sea, obviamente, eso no se describe en la serie, eso no se describe, o sea, esa es una información que la tienen ustedes, porque esa información ustedes la van a sacar, a aflorar, y si tienen, ya les digo, si hay debilidades en ciertas cosas, si hay obstáculos, son factores importantes. Entonces ustedes deben tener un personaje, por lo menos, ustedes tienen que saber esa descripción de, por lo menos en el factor físico, la edad, el peso, la altura, la presencia, el color de pelo, incluso hasta el color de piel, o sea, qué etnia es, y es para tener eso. Usted tiene toda esa información, que es caucásico, si tiene rasgo asiático, en fin. Y el factor social, la clase social, la religión, la familia, los orígenes, de qué trabaja, en fin. Y el factor psicológico, las ambiciones, los anhelos, las frustraciones, la sexualidad, obviamente, perturbaciones y sensibilidad y percepciones también. Entonces, esos tres factores ustedes deben conocerlos, y siempre ir desarrollándolo. Y ese es el consejo cuando ustedes vayan a desarrollar algo, una serie, ya les digo, un corto, regularmente ustedes le van a solicitar desarrollar corto. Usted tiene que tener personajes, digamos que el protagonista tiene que conocerlo o sea, completo en mente. Usted tiene que utilizar la imaginación y conocerlo en su totalidad, se pudiera decir. Saber todo, absolutamente todo de ese personaje. Y esto va directamente con la ficha, que se conoce como la ficha. Y no hay varios autores que desarrollan fichas de personajes. O sea, la idea es que ustedes tengan, y eso tiene que ver con el proyecto de esta semana, con el pequeño trabajo, la asignación de esta semana, y tiene que ver con desarrollar ese personaje. El nombre completo, por ejemplo, la fecha de inicio de cuando, o sea, cuando inició, la edad, el estado civil, la profesión, ocupación, el domicilio, estatus social, que tiene que ver si es una muchacha popular o un joven de poca amistad. Eso tiene que ver con el estatus social, con qué tipo de persona se relaciona, qué clase, nivel, las aficiones, tiene que conocer las aficiones, las fobias, tiene fobia a ciertas cosas. Yo tengo fobias, de cierto modo hay gente que desarrolla fobias, hay fobias extrañas, que eso puede ser un factor importante para el desarrollo de su personaje. Ustedes lo pueden meter en un conflicto, en un problema donde se desarrolle y se aflore
esa fobia y vemos cómo ese personaje eh, vence la fobia o lo ayudan a vencer la fobia. También debe saber la edad del padre al nacer el personaje. Eso influye también la edad de la madre al nacer, porque puede influir en la convivencia familiar, porque digamos que el personaje que estamos desarrollando, su madre lo tuvo muy pequeño, ella muy joven y quizá era inmadura. Todo esto hipotético. Quizá lo tuvo a los 15 años y no hubo una relación, es más, se desarrolló la rebeldía de parte del muchacho después o la muchacha. Y todo eso tiene que ver porque ustedes lo pueden reflejar a través de flashback. Igual, el matrimonio, si tienes, o sea, te tienen que tener todas esas referencias, si está casado, casada, si la boda, el nacimiento de sus hijos, todo eso lo deben tener desarrollado para darle profundidad. Si es un tipo o una muchacha soltera, obviamente, todo eso dependiendo de la edad, si es una persona de 60 años, nunca se casó, qué extraño, ¿por qué? No sé. Y ahí vienen las preguntas de una vez. Ahí vienen las preguntas de una vez, ¿qué será? No porque tuvo desacierto, etcétera, etcétera, porque es introvertido, etcétera, etcétera. Y ahí va desarrollando poco a poco su historia. Hermanos también, otros familiares con rasgos generales. Y siempre se pregunta por qué contar y tanto detalle, por qué contar la historia sobre un matrimonio que quizás no aparezca nunca en la historia, porque somos lo que heredamos. Nosotros somos o sea, tenemos que ver y al momento de nosotros desarrollar un personaje y tener un personaje, igual cuando va a hacer un casting para una producción X, un presentador, un tipo de competidores, ellos tienen que reflejar a la mayoría, o sea, quien está allá, por eso que nosotros cuando vemos una película, una serie, sentimos empatía por cierto personaje, porque nos lo presentan de un modo que nosotros nos reflejados, nos sentimos reflejados con ese personaje y quizás hacen cosas que nosotros quizás quisiéramos haber hecho y sabes que sabes, nos gusta el personaje porque es un personaje, por decirlo así, que es atrevido, un personaje que dice las cosas sin mucha vuelta y nosotros, bueno, en nuestra personalidad no nos atrevemos a hacer así, eso es normal y nos identificamos con ese personaje. Entonces, nosotros debemos saber todas esas cosas porque debemos, de cierto modo, y es también la idea, identificar al público con nosotros. Deben saber también la niñez del personaje, todo eso está en el documento, los momentos que marcan su niñez, que pasó por ahí cuando estaba joven, cuando estaba niño, se salía de la escuela, se paviaba, era bien portado, le gustaba una maestra si era un niñito y le gustaba ver a una maestra, claro, no con intencionalidad, mentalidad adulta, pero sí le agradaba una niñita. En fin, deben saber todo eso, la vida interior y exterior e interior del personaje, el perfil del personaje también. Ese personaje, la historia, ya tenemos esa información, ya conocemos esto, y la historia regularmente cuando desarrollamos una historia de ficción, de nuestra autoría, nuestra idea, o si es solicitado, usted tiene que meter a ese personaje en conflicto para que tome, y esa es una de las diferencias que nos llama la atención de las películas, de las series, porque ellas tienen, o sea, no tiene nada que ver con la vida real, o sea, tiene elementos de la vida real y es una representación de la realidad, pero la vida nuestra no es así, no tiene como que un inicio, un desarrollo normal, hay cosas que llaman medio palo, por decirlo así, o sea, no tiene ese desarrollo tan específico que tienen las historias, por poner ejemplo, una película. Entonces, en ese desarrollo que ya les mencioné, que tiene un inicio, el nudo que se le conoce, los puntos de giro que le ponemos a la historia, tiene que haber conflicto en el cual se desarrolla la temática y se considera esencial el conflicto porque genera la acción. O sea, si no hay conflicto, no hay acción, entonces la historia es como plana, la historia es como
Se dan cuenta, ustedes van al cine, ven una película, ven al actor, pero saben que el actor no eligió bien, un actor favorito, pero el actor no eligió bien el personaje, digámoslo así, y ese personaje no tenía tantos conflictos, la historia no era como que lo más interesante. Yo, caso específico, yo fui al cine recientemente y vi una película de un actor, pero la historia, o sea, el conflicto que se desarrollaba y la trama no era como que lo muy creíble que digamos, y realmente no me marcó esa historia, no causó el efecto que yo pensé que iba a tener, a pesar de todos los efectos que tengan de que la tecnología propia de la época nos brinda. Efectos especiales fantásticos, recreaciones excelentes, pero no llega a esa historia. Entonces tiene que meterlo en conflicto. Y cuando hablamos de conflicto, hay una escritora, Linda Seeger, ella nos habla de esos conflictos del personaje. Y miren la cantidad de conflictos que puede tener un solo personaje y que obviamente vamos a ir desarrollando de acuerdo a la historia. Hay un conflicto interior, vamos paso a paso. Una persona no está segura de lo que tiene que hacer en cada situación. O sea, el conflicto interior debe expresarse en el exterior. O sea, si una persona nerviosa, una persona, en fin, tiene que verse, tiene que notarse a través de la historia en ese momento. No se considera un conflicto para desarrollar toda la historia, pero sí es un elemento importante. Otro tipo de conflicto que puede tener ese personaje, nos metemos en conflicto de relación, una persona contra otra persona, y eso lo vemos siempre que el protagonista debe luchar contra el antagonista, regularmente, o sea, el bueno contra el mal, y en fin, eso lo vemos con un conflicto de relación, se llama ese conflicto. También existe el conflicto social, desde la persona contra un grupo o una institución. Por ejemplo, contra una fuerza armada, contra una iglesia, una institución debe personificarse en algún representante. Por ejemplo, tiene ese conflicto social exactamente contra un ejército. También existe un conflicto de situación. Este conflicto de situación, una persona o grupo se enfrentan a una presión que normalmente no se da. Eso tiene que ver ya son estas películas, estas historias de desastres, también tipo Guerra de los Mundos, terremotos, etcétera, que ya es un conflicto de situación, que estamos nosotros aquí común y corriente y comienza a temblar, cada uno va a desarrollar una historia y se abre la tierra y cada uno a uno lo agarra y esa es la historia que vemos al personaje, qué sé yo, está en la clásica, que hay un puente, el puente se parte y sus familiares quedan de un lado y él queda del otro lado, es un conflicto de situación e incluso también hablamos de ese conflicto cósmico. El cósmico es una persona que se enfrenta, ya eso tiene que ver que se enfrenta contra, y tiene que ver mucho con la ficción, que se enfrenta contra Dios, contra el diablo, fuerza del más allá, que pelea, tiene que ver mucho quizás utilizándolo en terror, género terror, y sí tiene que ver se llama y se conoce como el conflicto cósmico. En fin, esos son los conflictos que nosotros podemos desarrollar la historia. Todo va en cuanto al desarrollo de el personaje y desarrollar de la mejor manera la historia. Bueno, si no hay pregunta, bueno, esta es la actividad para el 22 de aquí a 7 días, el taller. Y eso tiene que ver y les va a funcionar, o sea, va a ser su base para su proyecto final. Recuerden que el proyecto final es una entrevista, pero aquí en entrevista ustedes van a desarrollar un personaje. Por eso que el proyecto final lleva un pequeño grado de dificultad en el sentido de que ustedes van a realizar la entrevista y tienen que saber dirigir al personaje, los dotes de director y de saber que se vea de la mejor manera y técnicamente lo mejor posible. Es una actividad individual, el 15% sobre la nota final, también es el taller 2.
El objetivo es desarrollar un personaje en todas sus dimensiones posibles por medio de una ficha del personaje. La ficha del personaje ustedes la van a tomar del documento PDF que tienen ahí, las páginas que le mostré y que están en el documento, inician por el nombre, etcétera, etcétera. Toda la descripción de un personaje, es un personaje ficticio, debería ser, porque la idea es que sea ficticio y que sea eh, lo mayor provechoso para desarrollarlo. Y ese mismo personaje, por eso que las actividades van de la mano, ese mismo personaje tiene que, es el que ustedes deben entrevistar para el proyecto final. Crean un personaje y eso ustedes lo van a hacer como un tipo de entrevista y sencillo, de acuerdo a la... Por eso que el tema se lo he dejado abierto, porque ustedes van a crear el personaje y si, ejemplo, es un deportista, ejemplo, es un escritor, ejemplo, es una ama de casa, ejemplo, es un docente. O sea, dependiendo, ustedes van desarrollando y es cortito el, el contenido y se van a basar de la página 9 en adelante del documento PDF. Ahí están y lo que está en negrita ustedes lo van desarrollando. No tiene un formato específico, no le pedí un formato específico. Ustedes lo pueden presentar mediante un cuadro, preferiblemente un cuadro en Word, etcétera, o como mejor les parezca, cosa que uno pueda entender el desarrollo de esa ficha, pues se llama ficha porque va a tener toda la información de ese personaje X que ustedes van a desarrollar. Lo van a entregar en PDF, que va a tener una presentación, la introducción, el desarrollo, obviamente que es la misma ficha tal cual, y las conclusiones, pues cómo qué concluye y qué beneficio, o sea, se obtiene al desarrollar esta actividad y qué aprendizajes obtuvo a través de la misma, el desarrollo de la misma. La introducción, obviamente, qué es lo que se va a realizar y qué se va a desarrollar de la misma. Tenemos preguntas sobre el proyecto, sobre el taller 2, muchachos. ¿Cómo va la actividad, la primera actividad? Por mi parte también, pero por eso no pude entregar el día de hoy. Ajá. Mm. Hacer una actividad en PDF, pero va a haber que hacer un video aparte No, o nada, solamente el no, no, documento. solamente el documento, solamente el documento. Igual esa información que le va a Ok, ok. funcionar. Ajá, sí, el documento. No, más, no, nada de presentación, nada de video. Esa parte además es full creatividad y se sientan a crear un personaje, a pensar y lo van desarrollando y ya lo plasman en su Word, lo convierten en un PDF y listo. Y bueno, básicamente es la temática del día de hoy, donde vimos principalmente y hice el énfasis porque cuando nosotros desarrollamos un guión, una historia, muchas veces se carece de esa profundidad de un personaje y cómo lo desarrollamos. Esa parte es fundamental y ya les digo, no funciona para escribir ficción, no funciona para desarrollar, ya les digo, una serie, un corto, una película. Siempre piensen, incluso también con pocos rasgos, también cuando van a ilustrar un video musical, muchas veces un video musical se hace un tipo de drama, un tipo de que acompañe la historia que dice la canción. Y esto es importante en nuestras carreras para desarrollar la mejor manera. Y qué mejor manera de desarrollarlo con la práctica. Poco a poco utilizar esa creatividad que les caracteriza a ustedes, nos caracteriza. Nosotros tenemos a veces tenemos, creo que coincidimos en el pensamiento de que quien trabaja audiovisual, quien se mueve en lo audiovisual muchas veces, y es una característica, no pensamos de manera lineal, no pensamos de manera lineal porque son muchas ideas que están o sea, no es un pensamiento lineal, estructurado tal cual, y eso es, para mí me gusta esa idea porque salen ideas, y estamos hablando de una cosa y sale una idea, sale otra idea, y nos cuesta a veces
nos cuesta a veces estructurar, yo se los digo, estructurar las ideas de cómo vamos a aprender algo. Llámese, o sea, cualquier temática, cualquier producción audiovisual, y nos cuesta realmente estructurarlo. Entonces, bueno, para eso tenemos la herramienta que ustedes ya conocen y que hemos visto hoy, que es el guión, que es el que nos digámoslo así, la base, los principios que debemos seguir cuando vamos a desarrollar nuestras producciones, donde vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, me alegra que la temática sea, y por eso de una vez a la práctica, la llevamos a la práctica en la creación del personaje. Ya les digo, ese personaje es el que ustedes van a entrevistar, ustedes desarrollen, y la idea es esa, que sea de la nada. Ustedes creen ese personaje y así mismo con esa información, por eso ustedes no van a decir toda la información en la entrevista, ¿cierto? Pero esa información les funciona a ustedes para quien va a personificar ese personaje, vale la redundancia, quien va a encarnar su personaje. Y sería un trabajo bonito de escritura, de creatividad y de dirección, porque en el momento ustedes deberían dirigir a esa persona en el sentido de cómo desarrollarse ante la cámara. Así que bueno, muchachos, si no hay más, les dejo, bueno, vamos a darle unos minutos para que puedan ir desarrollando las actividades pendientes, pues. Y ya saben, el taller uno y el foro, bueno, tienen hasta las 11:59 para desarrollar. Entonces, vamos a dejar unos minutos aquí y nos vemos la próxima semana, nos conectamos la próxima semana, nos conectamos vía mensajero, cualquier inconveniente, cualquier consulta que tengan, a la orden, muchachos, como siempre. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, hasta la próxima.